yo soy Yasmín. Muchas gracias. Y les vamos a hablar del sistema integrado de alarma, que es un proyecto que estamos trabajando desde octubre más o menos del año pasado. El equipo con el que trabajamos está conformado por nosotros dos y por Sebastián Pena y Maximiliano Olivares, que también son ingenieros de desarrollo en Chile. Y además trabajamos con Alessandro Caproni, que es de la European Solar Observatory, que es como nuestra contraparte, porque el proyecto que estamos realizando, a pesar de que va a ser puesto en producción en ALMA, es un proyecto que estamos desarrollando con eso, que es uno de los dueños de ALMA. Entonces, primero, para hablar un poco del contexto de este proyecto, vamos a explicarles un poco más sobre dónde estamos trabajando, que es el observatorio. Como lo mencionaron en las presentaciones de la mañana, ALMA es un observatorio que es un observatorio radiotelescópico. Está acá en Chile, sin embargo sus dueños es una colaboración entre entidades de distintas, es una colaboración internacional, donde tiene dueños que son de Europa, dueños norteamericanos y dueños de Japón. Tiene un arreglo de 66 antenas de alta precisión, que son antenas radiotelescópicas, y que funcionan con ondas, con longitudes de onda milimétrica y submilimétrica. Este observatorio se encuentra en el Cerro Chalantor, en San Pedro de Atacama, en el desierto. Y acá tenemos un mapa porque queremos justamente mostrar que las antenas están posicionadas a una altura de 5.000 metros, de 5.000 metros de altura, y acá abajo hay está el edificio donde está trabajando principalmente la gente que monitorea que todo esté funcionando bien, que se estén haciendo las observaciones de forma correcta, y esto está a una altura mucho menor. Entonces está como en la falda del cerro. Y este también es un mapa que más o menos trata de representar la distancia, ¿cierto? Acá está la parte alta y acá tenemos donde están los edificios de operación. Acá tenemos una foto donde se muestran las antenas ubicadas en la parte alta del observatorio. Y no sé si aquí se nota mucho, pero se ven estos caminos y en donde están las antenas, acá abajo está lo que llamamos cupán, que es como en el piso donde se puede poner una antena. Entonces, a veces quieren antenas y a veces no quieren antenas. O sea, hay 66 antenas, hay muchos pares en distintas partes del cerro. Estas antenas se pueden ordenar formando distintas configuraciones para hacer distintos tipos de observaciones. Entonces, a veces, por ejemplo, están todas en la parte alta del cerro, pero otras veces están más distribuidas en distintas partes. Este es un edificio que está también en los 5.000 metros, donde hay gente que está monitoreando principalmente las cosas como de poner la antena en ciertas posiciones y ver que esté funcionando bien todo ahí, pero en general no hay tanta gente trabajando en este edificio. En este edificio también se encuentra el correlador, que es una gran máquina que integra todas las señales de radio que toman todas las antenas y las procesa para poder generar los datos finales que se van a analizar. Esta máquina es muy importante porque al final, sin ella, el observatorio no funciona. Y hay otra que es un poco más pequeña que también se encuentra en este edificio, pero esta es la principal. Sí, de hecho ellos mismos dicen que si el corredor pequeño falla, no puede seguir funcionando, pero si esto falla, muere. Y este es el edificio que está más abajo, donde está principalmente, la mayor parte de los trabajadores de ALMA, está el equipo de computación y distintos equipos que hacen funcionar el observatorio. Y en este edificio es donde se encuentra la sala de control, que es una sala que le vamos a dar mucha importancia porque este proyecto justamente es para ellos lo van a usar. Y ellos se encargan de monitorear todo lo que sucede en el observatorio para que las observaciones que se están haciendo salgan bien y que no haya ningún problema. Bueno, ALMA, o sea, para que las observaciones se hagan de manera eficiente no solo es importante verificar que las antenas estén funcionando de manera correcta o que los arreglos estén bien, sino que el observatorio también funciona con muchos sistemas de hardware y de software que son relevantes para el correcto funcionamiento del observatorio en general, alarmas de incendio, alarmas de servidores, alarmas para las antenas, estaciones climáticas, como ya habíamos mencionado en la mañana. Los factores meteorológicos son sumamente importantes para las observaciones. Y bueno, nuestro trabajo se va a centrar o va a ser bastante central para la sala de operaciones.
La sala de operaciones es una sala que funciona 24/7. Tiene 5 puestos de trabajo, 2 puestos destinados a los astrónomos, 2 puestos destinados a los operadores, que son quienes están velando porque las antenas estén en buen estado, son los que se encargan de configurar los arreglos de las antenas, y una estación de monitoreo de alarmas que hoy por hoy cuenta con diversos scripts que los mismos operadores han desarrollado porque se han visto en la necesidad de monitorizar unos cuantos de estos sistemas con los que cuenta el observatorio. Ahora el tema, ellos mismos reconocen que ellos son desarrolladores y desarrollaron lo que podían con las herramientas que tenían, solamente para poder llevar a cabo el trabajo que necesitaban hacer. Son paneles no homogéneos y no necesariamente tan organizados, que al final del día les muestra lo que necesitan de manera suficientemente eficiente, si podemos decir. Entonces el proceso que hace actualmente el operador que está en esa sala de control es, bueno, está haciendo su trabajo y está chequeando constantemente estos distintos paneles y scripts que programaron ellos mismos, y en caso de que haya algún problema, ellos buscan la información que necesitan en los distintos dashboards, exploran un poco, ejecutan ciertas cosas, interpretan esta información tratando de buscar el origen del problema y luego informan a la persona encargada para solucionarlo, porque ellos solo están monitoreando, no son los que lo solucionan. Entonces hacen un llamado telefónico o informan a la persona que necesita reparar. Y nosotros nos vamos a enfocar en hacer más eficiente esta parte, porque ellos, como dijimos antes, actualmente monitorean todo, explorando ellos lo que ellos mismos construyeron, y muchas veces este proceso es muy lento. Encuentran un problema pero no saben cuál es el origen, no sé, están fallando varias antenas, pero el problema no es la antena, sino que era la fuente de poder de no sé dónde, y así se demoran en llegar al origen y al final pasan muchas horas sin poder hacer las observaciones. Al final es lo que el observatorio tiene que hacer y tiene que estar, o sea, para ellos el observatorio funciona agendando una serie de horas de observación a lo largo del año que se tienen que cumplir para poder hacer los estudios científicos que ellos necesitan hacer, los astrónomos. Y si estos procesos, el resto de los procesos que permiten hacer esto bien fallan, esas horas de observación se pierden y el observatorio está con tiempos muertos, que al final es una pérdida que podría considerarse en otro tipo de empresa como pérdida de dinero. Para ellos la pérdida de las horas de observación es lo más crítico. Entonces vamos a tratar de solucionar el problema acá. Y para eso, la solución es un sistema que integra todas las alarmas del observatorio. Es un sistema que puede funcionar de manera distribuida o en un solo servidor. Y la idea es que integre todas estas alarmas de distintos subsistemas que no necesariamente son todos iguales. Hay algunos que son sistemas privados, otros que son sistemas que tienen su propio método de informar alarma, otros que desarrollaron ellos, etc. Integrarlas y mostrar la información de la forma más clara posible para que los operadores puedan llegar a la solución lo más rápido posible y solucionar el problema. Entonces este proyecto tiene varios desafíos. Por la parte técnica tenemos que procesar datos que no son homogéneos. Tiene que ser un sistema que sea resiliente y que sea eficiente, y además tiene también una componente de escalabilidad que es importante, ya que al principio vamos a partir integrando algunas alarmas, pero ellos cada vez que agreguen un sistema nuevo al observatorio van a querer ir también agregándolo al sistema y poder monitorearlo también. Y también por lo mismo el tema de la customización, ya que ellos desean poder extenderlo después por sí mismos. Así como ellos desarrollaban sus scripts, quieren gente que pueda programar pequeñas partes de software que permitan alimentar este sistema y extenderlo. Bueno, y por otro lado tenemos lo que llamamos por los desafíos visuales, que tienen que ver con partes más blandas, con temas de interacción humano-computador. Es común que en la ingeniería no se le tome peso, no se entienda por qué es importante abordar problemas como estos con una perspectiva del diseño, o que simplemente se piense que sirve para hacerlo, para que sea bonito. Finalmente es importante porque llevamos a cabo un proceso de empatizar con los usuarios, entender sus necesidades y de tratar de ofrecer soluciones que les faciliten el día a día. Por ejemplo, hablando con los operadores descubrimos que buena parte de ellos son daltónicos. Para el sistema de alarmas esto puede ser bastante crucial porque normalmente la información tiende a presentarse en verde y rojo. Entonces, ¿cuál es la vuelta que se puede dar ahí para que ellos puedan identificar rápidamente la información? ¿Cómo organizar toda esta información de una manera coherente
y cómo presentas grandes sets de información, que es otra cosa que ocurre cuando tienes tantas alarmas, o sea, la cantidad de alarmas que tienes en un observatorio como este. Bueno, de hecho acá tienen un ejemplo de cómo en una de las interfaces de operación de ALMA para el manejo de las antenas de hace más de 5 años, cuando ALMA estaba empezando y no consideraban abordar los problemas desde esta perspectiva. Como pueden ver, no se ve nada, si lo llevan a un daltónico no va a poder distinguir los distintos colores, la información no se lee de manera sencilla, no está organizada de manera tan coherente. Entonces, bueno, pues, nosotros queremos trabajar en mejorar eso. Suele ser sistema integrado de alarmas. Sí. Entonces, como dije antes, vamos a integrar información que viene de distintos subsistemas. En particular, por ejemplo, tenemos el caso de las estaciones climáticas, información que viene de la antena, información de servidores, de fuego, de climatización. También tenemos algunas otras alarmas que queremos integrar que ya vienen de otros sistemas de generación de alarmas, que son privados y que en el fondo hay que lograr incorporarlas acá. ¿Por qué integrado? Porque no es solo que las juntemos todas y las mostremos todas juntas, sino que hay varias reglas de cuando se generan las alarmas que pueden ser simplificadas para los usuarios para que ellos tengan que evitar tener que buscar mucho. Por ejemplo, si es que hay viento fuerte en alguna parte del observatorio, esto no es una alarma solo porque el viento esté fuerte. La alarma se genera si es que el viento está fuerte, por ejemplo, y hay una antena cerca. Entonces, nosotros integramos información para que ellos no les salga la alarma solo porque hay viento fuerte, sino que les salga si es que hay una antena cerca, o si es que hay un tipo específico de antena cerca, porque no todas tienen las mismas reglas, algunas son más sensibles a ciertas cosas y hay que cambiarlas de función y otras. Y después queremos tomar toda esta información ya procesada en tiempo real, etc., y mostrarla en un panel de información que pueda ser fácil de entender y que a los usuarios les permita explorar rápidamente cuál es el origen del problema. Bueno, en conversación, ya hemos probado con el tiempo, por la boca de los mismos operadores, científicos, astrónomos, por ejemplo, ellos aprecian el poder tener recursos gráficos que les apoyen ciertas observaciones, ciertas información que tienen que ver. Por ejemplo, acá tenemos un mapa del cerro que muestra las posiciones de los distintos pads que ya hemos explicado, son los puntos en los cuales se puede posicionar una alarma, y las antenas activas en los distintos estados, son los puntitos de colores que están, no se ven también. Por ejemplo, hablando con ellos, descubrimos cosas tan simples como que hay que entender que a los 5.000 metros de altura tienen que hablar mucho por no tener interferencias, entonces la comunicación que ellos tienen es a través de radio. Los operadores están a los 1.000 metros, les indican a las personas que están en sitio que de repente tienen que ir a trabajar directamente en las antenas, a qué antenas se tienen que dirigir, y lo hacen de una manera bastante manual, digamos. Ellos tienen una cámara que está en este edificio, que apunta hacia allá, y ellos tienen que decirle, ya tienes que ir a la antena que está, no sé, 10 kilómetros hacia allá. A las personas en ese sitio de pronto les piden que la antena apunte al cielo para que ellos puedan llegar. Nada, es un proceso bastante engorroso. De partida, o sea, adicionalmente, para ellos no es tan sencillo identificar dónde están las antenas solamente con una cámara. Cuando lo hablamos, nos dimos cuenta que agregar una rosa de los vientos y el edificio donde está, porque esto no estaba originalmente, les facilitaba bastante ese proceso, les permitía tener una mejor ubicación en el cielo. Bueno, el sistema que queremos monitorear tiene una estructura jerárquica. Las alarmas se originan en alguna parte del observatorio y estas alarmas en el fondo van siendo como van subiendo en el árbol hasta que se puede decir que hay una alarma en el sistema de antenas en general, y después vamos a ver el detalle de cuál es la antena específicamente que está fallando. Entonces la idea es poder usar esta estructura en una vista donde, por ejemplo, este va a ser un panel principal que va a tener estas 4 alarmas, y que esta alarma corresponde a esta que está acá. Y que después, cuando el usuario haga clic en esa alarma, pueda entrar a ver el siguiente nivel de detalle e identificar bien cuál es el problema. Y ahí, no sé, va a ir haciendo clic y va a ir entrando más información. En algunos casos no es necesario, ya vamos a ver más adelante, en algunos casos no es necesario cada vez que hay una alarma hacer un clic y pasar a una ventana nueva, porque son muchos clics, de repente es muy molesto. Pero vamos a buscar una forma de poder presentar esta información de la forma más apropiada. ¿Sí? Bueno, y ahora quiero explicar un poco sobre cómo llevamos a cabo este proceso.
Para eso es relevante que le expliquemos un poco cómo trabajamos en Ingrid. Nosotros hacemos transferencia terminológica. Eso quiere decir que tomamos la tecnología de punta, la investigación que se ha hecho en la academia, y tratamos de llevarla a la industria como solución, o sea, usamos esta tecnología para ofrecer soluciones en la industria. Para hacer eso nosotros consideramos metodologías ágiles y metodologías de diseño centrado en el usuario, porque garantiza, de cierta manera, esto que ya comentábamos antes, el poder sentarnos y ser al usuario parte del proceso de diseño, hacerles sentir que se está diseñando una herramienta a la medida para ellos que responde a sus problemas y necesidades. En general, el objetivo es ese, es garantizar la usabilidad, una buena experiencia, la accesibilidad. Son todos estos factores que les hemos ido mencionando y que les vamos a mostrar en profundidad cuando veamos los pasos. ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos? Que hablar con los usuarios importa, porque la experiencia que se tiene, por ejemplo, en un observatorio, un telescopio óptico, por ejemplo, no va a ser lo mismo que lo que se aprenda en un radiotelescopio. Las necesidades de monitoreo o de operación pueden llegar a variar. Y nada, diseñamos un set de displays integrados con los distintos sistemas del observatorio y los presentamos de manera homogénea. Así es como se ve en este momento el panel principal, que por el momento integra alarmas de clima, información de las antenas y de la posición de las antenas en el observatorio. Acá que una alarma esté en verde significa que está todo bien, que está funcionando correctamente. Esto significa que esta alarma no la estamos recibiendo a pesar de que el sistema está configurado para recibirla. Y ahí el operador debería, por ejemplo, revisar qué es lo que está pasando y por qué esto no está llegando. Eso puede pasar, o sea, lo ideal es que cuando el sistema esté funcionando ya 100% en el observatorio, eso no pase casi nunca, porque significa que algo falló en la conexión, en la comunicación. Sin embargo, ahora que estamos en etapa de configuración, estamos justamente identificando este tipo de problemas donde ellos van a tener que aportarnos con soluciones, porque significa que la información que, por ejemplo, nos están dando quizás no ha sido la más correcta y por eso la configuración no funciona como debería. El usuario acá va a ver, por ejemplo, si hay algún problema con relación a la temperatura en algún lugar en el observatorio. Y cuando haga clic en esta parte, va a pasar a una lista más especializada, donde se va a mostrar información más detallada respecto a las estaciones de espera. Sí, con esto también quería acotar que este sistema, que va a estar aparte de lo que ellos están haciendo, los operadores están concentrados en su trabajo y la idea es que esto no nos distraiga a no ser que sea necesario. Esto va a estar en el otro puesto de trabajo y el sistema tiene que ser capaz de alertar a los operadores para que ellos volteen y digan ya, algo está fallando, ¿qué es lo que está fallando? Resolvamos el problema. Pero la idea es que esto simplemente sea un complemento y para eso es muy importante esta primera vista global del estado de todo. De hecho, esta interfaz en particular, el overview, pasó por distintas iteraciones. Más adelante les vamos a mostrar cuál fue una de las finales iteraciones en las que se mostraba. Bueno, la idea de esto de hecho es poder agregar distintos bloques de información con respecto a lo que ellos vayan necesitando en el futuro. Ahora, un detalle con Weather Station. Al ver el detalle de las estaciones climáticas, ellos pueden ver el mapa. Cada una de estas es una estación de clima. Ellos tienen 8, creo, estaciones de clima. Sin embargo, estas son las primarias, las otras son de backup. Y el sistema considera las primarias y en caso de que esta no esté funcionando, va a considerarlas. O sea, acá estamos mostrando las principales. Cada una de estas tiene estos 3 sensores, el de viento, el de humedad y el de temperatura. Y están posicionadas en el mapa porque esta estación de clima se utiliza para monitorear una zona donde hay una cierta cantidad de pads y pueden haber antenas en ellas o no. Acá también sale la misma información, pero acá el usuario, bueno, en realidad el usuario puede hacer clic aquí, ¿verdad? Y cuando la alarma está, cuando el usuario hace clic en alguna de las estaciones de clima, ya sea allá o acá, puede entrar a ver un poco más de detalle. Entonces, por ejemplo, acá se ve todos los pads que están en la zona que monitorea esa estación climática. Y los puntos que están rellenos, porque no sé si se ve, estos son como circulitos que no están rellenos y estos están rellenos. Entonces, los que están rellenos significa que son pads que tienen una antena. Además, acá se muestra la lista completa de las antenas que se encuentran cerca de esa estación climática y el usuario aquí puede ver, en el fondo, si es que alguna de estas alarmas se activa, todas estas antenas son las que deberían ir a revisar y cambiar de posición o de interrumpir la observación. Cuando la alarma, por ejemplo, puede pasar, de hecho este año, hace unas
semanas atrás, todas las antenas estaban posicionadas en el rango que monitorea esta estación de clima. Entonces todas estas alarmas de acá, estas las habían apagado. Cuando una estación de clima está apagada, esto se ve en otro color, se ve como en gris, y ahí no pasa a estar activa ni inactiva porque en realidad no les importa qué es lo que está pasando con esa estación climática. Actualmente, el operador usando este sistema lo que va a hacer es identificar que hay alguna alarma activa y va a notificar todas estas antenas, tienen que ser revisadas para ver si hay que cambiar la posición y le va a avisar a la gente que está arriba. Sin embargo, en este momento, o sea, antes de que estuviera este sistema, el proceso que ellos tenían que hacer era ver una pantalla donde tenían un montón de alarmas de clima. Podían ser no solo esas, sino también estas, porque hay viento fuerte en todas partes. Entonces ellos tenían que empezar después a ver otro sistema, que era un script, donde tenían que ver cuáles eran todas las antenas que estaban cerca de esa estación de clima, o de alguna estación de clima. Veían allá, todas estas antenas están cerca, hay que avisar, y después tenían que ir a otro script donde tenían que decir ya, ahora dame la lista para yo poder copiar y pegarla en un ticket, en una página donde le notificaban a la otra persona que tenía que solucionarlo. Entonces, este proceso era demasiado engorroso, tenían que revisar al menos 3 partes distintas y ellos mismos hacer el match de qué cosa estaba afectando a qué. En cambio ahora esto solo pueden entrar acá, pueden copiar aquí mismo todo y lo mandan y ya pueden empezar a seguir trabajando en lo que sea que está haciendo. También hay que considerar que originalmente toda esta información se mostraba como si fuese lo mismo, en una tabla, no hace una distinción, por ejemplo, en que una alarma de viento, una alarma de humedad, una alarma de temperatura, si está asociado a qué estación climática. Pero que otra cosa que hicimos acá es tratar de presentar esto de una manera más sencilla, con tal que ellos vean una estación climática, qué está fallando, si está fallando solamente la humedad, cómo está afectando las cosas. O sea, la idea es que es permitirle a los operadores que ellos puedan ver, identificar y llegar a soluciones sin tener que darle mayor vuelta. Además, este sistema tiene o sea, les ofrece una funcionalidad extra que ahora ellos no tienen, que es poder registrar cuál es la acción que se tomó al respecto. Ahora ellos, como dije antes, hacen un llamado telefónico o escriben en alguna parte, ay, esto no está funcionando, pero no es un estándar. Entonces, la idea ahora es que cada vez que una alarma se activa, aparece este símbolo acá, que es como un ojo, y que significa que el usuario tiene que hacer un reconocimiento de la alarma. Entonces, él tiene que ver primero cuál es el problema que originó la alarma, y después tiene que escribir acá, voy a llamar a tal persona para que solucione este problema porque creemos que es esto, y lo envía. Y eso va creando un registro de todas las acciones que se tomaron para cada uno de los problemas que se originaron en el observatorio. Esta información hasta el momento no la tenían y bueno, tiene varias razones de ser. Uno es porque quieren ver efectivamente que se están tomando acciones cuando algo está fallando y que se está haciendo lo más eficiente posible, pero además toda esta base de datos que se va a empezar a crear va a servir para dar como el siguiente paso, que después que uno tiene un sistema integrado de alarma o un sistema de alarma, el siguiente paso casi siempre es ver si se puede predecir, si se puede hacer prevenir que algo no funcione, etc. Y esto va a ayudarnos un poco a hacer esa segunda parte. Esta es otra lista de detalle que es la de las antenas. Estas son las 66 antenas del observatorio. También están en el mapa ya dependiendo de la posición en la que se encuentran en ese momento. Y bueno, y aquí también vienen algunas iteraciones, porque en algún momento nosotros habíamos puesto las antenas acá, por ejemplo, en el orden alfabético. Por ejemplo, bueno, de hecho, este es otro buen ejemplo de por qué es importante hablar con los usuarios, porque originalmente, por temas de espacio, habíamos hecho un display bastante similar al de las estaciones de viento. Queríamos mostrar listas, pero todas estas antenas tienen que verse al mismo tiempo. Entonces le dimos varias vueltas a cómo podíamos respetar la cantidad de información que se iba a mostrar, porque ya tenemos 66 antenas, pero dentro de cada una de estas antenas tenemos, no sé, como 75 tipos de alarmas distintas. Entonces es todo un tema de ver cómo muestras esta información de manera eficiente, de manera clara, y cómo lo muestras todo, sin que tenga que hacer muchos scrollers por el estilo. Entonces habíamos propuesto ponerlas en una columna de 5, esto es una tontería, pero después van a ver por qué es importante, que habíamos decidido mostrar 5, 5, 5 y separarlas por los distintos tipos de antenas. Porque ya les habíamos dicho, hay antenas europeas, antenas estadounidenses, antenas japonesas, y las habíamos separado en ese orden. Se veía bien, dijeron ellos, pero ellos ya están muy acostumbrados a verlas en esta distribución. Ellos tienen las antenas en ese orden, no las separan. Eso quiere decir que, por ejemplo, si la antena de la fila de allá está fallando, ellos la van a ver en rojo y dicen, ya, esta es la DB09, por ejemplo. Entonces, ese tipo de reajustes
eran muy importantes porque ellos nos decían, si ustedes no nos ponen esto así, nosotros vamos a ignorar lo que ustedes están haciendo. Vamos a ir al sistema que ya nosotros diseñamos y vamos a mantenernos con eso. Entonces, fueron pequeños ajustes que al final van a hacer la diferencia. Y nada, seguimos manteniendo esta filosofía de tratar de mostrar las cosas de manera muy clara. Estas son algunas de las alarmas que pueden ocurrir en una antena. Falta agregar otras. Acá no se ve nada, pero esta es una alarma de fuego, esta es de que está fallando el sensor de fuego, esta es de UPS, no me acuerdo, HVAC creo, y esa es Power, algo así. La idea es que todas estas subalarmas que pueden ocurrir en una antena, si alguna está fallando, esta también va a estar activa, que esta es en el fondo la que se muestra afuera en la cajita cuadrada. Y acá lo mismo de antes, los usuarios pueden hacer el reconocimiento de la alarma. Y también pueden hacer otra acción que después la voy a explicar, que es el shelf. Ellos manifestaron la necesidad de que en ocasiones cuando una alarma se activa, por ejemplo, no sé, esta misma, UPS failure, está activa, entonces ellos lo que quieren hacer es hacer el acknowledge, el reconocimiento, decir voy a hacer tal cosa, pero eso no soluciona el problema, la alarma va a seguir viéndose amarilla, porque solo va a desaparecer de aquí cuando de verdad se solucione el problema. Entonces ellos lo que querían hacer era que para algunas alarmas que no eran las más críticas, poder hacer un shelf de esa alarma. Que es decir, como ya esta alarma la voy a poner en el shelf porque estoy esperando que alguien solucione el problema. Y esta alarma se va a mostrar en verde como si no pasara nada. Eso tiene algunas restricciones, que es que solo la pueden poner en el shelf por una cierta cantidad de minutos y después la alarma vuelve a salir. Y en caso de que la alarma se volviese a activar por alguna otra razón, también saldría del shelf. Es como solo para que no moleste la vista cuando ya hayan hecho las acciones que de ellos dependían. Otra lección, usar los colores correctos es crítico, sobre todo en sistemas de alarmas. Les hemos comentado que parte del trabajo que se hace es tratar de ver si se usan los colores correctos, por ejemplo, para que los daltónicos puedan diferenciarlos fácilmente, pero también podemos usar ciertos códigos o iconografías o símbolos que puedan ser un soporte para esto. Por ejemplo, acá les mostramos una de las iteraciones del sistema de la interfaz de antenas, cómo lo vería una persona con visión normal. Los daltónicos, si bien no pueden distinguir bien el rojo y el verde, sí pueden distinguir ciertas tonalidades. Eso no quiere decir que los colores se tengan que eliminar automáticamente. Entonces lo que nosotros hacemos es ver qué colores funcionan. En esta pantalla no se va a ver, pero los colores que se usan les permite diferenciar la información. Pero aparte de eso, decimos usar pequeñas cosas que de hecho se ven apoyadas por lo que ya se les comentaba con el proceso de ACT. Les das cuenta, o sea, las alarmas en las cuales se les puede hacer ACT, que son las alarmas que están en rojo, van a tener un pequeño punto azul. No importa mucho en este punto si es el puntito azul del acknowledge o del shell, sino que lo que importa es que estés indicando que a esta antena le ocurre algo y que tienes que hacer clic porque tienes que ver alguna información. Normalmente lo que ya se ha estudiado es que los usuarios con el tiempo se van a acostumbrar a identificar si el puntito, por ejemplo, está arriba o abajo, cuando lo veo, ya, yo le puedo hacer un acknowledge, esta alarma ha sido silenciada. Pero eso, son los pequeños apoyos que lamentablemente acá no se aprecian muy bien, pero que le permitiría a una persona daltónica, por ejemplo, poder distinguir qué es lo que está ocurriendo en el sistema. Sí. Y también el uso de la iconografía. Exactamente. Aparte de un buen uso de colores, también, buscamos apoyarnos sobre distintos tipos de iconografía. Por ejemplo, acá lo más sencillo era usar círculos, por ejemplo, para indicar que todo está bien y triángulos para indicar que hay algún tipo de problema, independientemente de si es de prioridad media o prioridad alta. Cuando ellos ya ven el triángulo ya saben que tienen que hacer algo al respecto. Entonces, un poco jugar con eso para poder hacer que ellos tengan una lectura rápida de la información. Bueno, además de los paneles que mostramos antes, que eran paneles especializados por su sistema, existe que ellos también lo necesitaban mucho, que es una vez que ya identificaron el problema y que ya saben qué es lo que está fallando, poder hacer búsquedas, poder filtrar todas las alarmas, todas las que están activas, todas las que están en shelf, etc. Entonces está siempre esta vista como de tabla que ellos ya están más o menos acostumbrados, usando la iconografía que mencionábamos y mejorando ciertos aspectos que pueden hacer que esto sea más fácil de usar. Desde aquí también se puede hacer el reconocimiento o el check de las alarmas y ellos pueden aplicar filtros. Acá, por ejemplo, ellos pueden aplicar, aquí estamos aplicando un poco el check.
Cuando uno hace clic aquí, que es lo que les dije para poner una alarma en que se vea verde de nuevo, ellos tienen que escribir un mensaje obligatorio y además de setear cuánto tiempo va a estar la alarma con un máximo de media hora. Y pueden aplicar filtros. Entonces, por ejemplo, acá se están buscando todas las alarmas que están en show. Y aparece una que es la que acaban de poner en show. También se puede ordenar, etc. Lo que se puede hacer con una transacción. Al final es una tabla bastante sencilla, pero me parece que aporta bastante información. De hecho, una cosa interesante que a mí me ocurrió recientemente es que estamos mostrando esto al personal o a los futuros usuarios del telescopio LSST y parece que no se les había ocurrido que esta era una manera de mostrar la información. Cuando lo vieron se emocionaron y dijeron, queremos eso nos va a permitir tener una vista global de lo que está ocurriendo. Los del LSST no son los de este proyecto, es otro proyecto. Sí. Bueno, y este es el overview que mencionamos al inicio. La idea es que este overview vaya siendo extendido con otros subsistemas. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar acá vamos a agregar otro tipo de información. Tenemos, por ejemplo, el arreglo que además va a tener información del correlador y del CLO. Acá va a haber un sistema, o sea, una parte que es para el edificio, donde vamos a tener las alarmas de incendios, de UPS y de climatización, de HVAC, y también para otros edificios. Eso es lo otro. Al principio, cuando iniciamos el proyecto, dijeron como ya queremos ver el sistema de incendios de arriba, pero después nos dimos cuenta de que en realidad tiene 2 pisos y que hay otros 2 edificios nuevos que construyeron hace poco que también quieren monitorizar. Entonces, la idea de esto es que se vaya extendiendo a medida que vayan construyendo una instalación. Claro, y lo relevante de esto es que podría preguntarse por qué necesitan los operadores de las antenas ver esto. Ellos son las personas que van a estar 24/7 despiertos, o sea, en turnos, pero van a estar constantemente al tanto de lo que está ocurriendo. Entonces, si bien que ellos estén monitorizando esto no significa que ellos van a llevar a cabo alguna acción, son los que van a resolver el problema. Va a ver, ya, el edificio se está quemando, ¿a quién llamo? O algo está fallando, ¿a quién llamo? Porque normalmente el llamado a acción que ellos tienen es tratar de encontrar al responsable del sistema o del subsistema y ponerse en contacto para que ellos solucionen el problema. Y ahora les queremos hablar un poco más de todo lo que soporta que esto funcione, porque ahora estábamos viendo las vistas y todo, pero esto es un sistema que puede funcionar de forma distribuida, que está compuesta por muchas distintas componentes de software y que funcionan en paralelo para generar todas estas alarmas que queremos monitorizar. Entonces, el primer paso es obtener los datos desde las fuentes. El mismo dibujo que hemos mostrado antes, son distintas fuentes, pueden ser alarmas, etc. Y esta información viene de una forma no homogénea. Esta es una alarma, esta es una información que viene a través de un SOAP request y que nos entrega un montón de datos de XML, etc. Y así un montón de datos. Hay algunos que tienen, por ejemplo, API, unos que son sistemas abiertos, otros que son privados y que tenemos que revisar ahí cómo sacar la información. Y la idea es tomar todo esto y ordenarlo. Después pasamos a la siguiente parte donde nosotros ya tenemos la primera pieza de software del Integrated Alarm System, al que llamamos IaaS, para decirlo mejor para el futuro. Entonces tenemos una librería que está programada en Java ahora en el lado del proyecto y que es para construir los plugins, que son pequeñas piezas de software que la idea es que alguien después en Alma pueda programar por sí mismo usando esta librería y que se encarga de obtener el dato de cualquier forma posible, ya sea usando una API o usando alguna otra técnica. ¿Sí? Si queréis me pongo aquí porque tengo que ir a hacer esto. Ya. Entonces están los plugins que sacan esta información, son configurables y la librería se encarga de tomar toda esta información y publicarla en una cola. Esta cola guarda la información en formato de JSON, entonces aquí uno publica datos muy pequeños. Por ejemplo, un número y un tipo de datos y del sistema del que proviene. Toda esta información va quedando acá y también se encarga de replicar la información. Por ejemplo, el plugin puede ser que la información original en el sistema está disponible cada 1 hora o a veces está disponible cada 3 segundos. Sin embargo, el sistema completo tiene que estar funcionando en tiempo real, enviando réplicas de los datos cada 2 segundos. Entonces, el plugin, la librería, es la que se encarga de publicar estas réplicas dependiendo de cómo fue configurado en su totalidad. Ya. Aquí hay un desafío que en realidad es más o menos fácil de solucionar, pero es que los datos, como son distintos, vamos a tener que hacer como una especie de wrapper
que es un objeto también que construimos que se va a encargar de que después todos se parezcan, que sean más o menos iguales para el resto del sistema y que puedan ser procesados independiente de cuál era la fuente original. Toda esta información que está acá va a ser transformada a ese tipo de datos. Entonces nosotros acá tenemos una pieza de software que es un converter, que esta funciona, puede funcionar sola, sacando datos de acá y publicándolos en la otra cola, que es la que va a estar acá arriba, que ya va a tener todos estos datos que ya el sistema va a estar constantemente revisando y analizando y procesando y integrando, etc. Y para poder soportar mayor carga, puede funcionar de forma paralela y distribuida. Entonces acá vamos a estar sacando datos de distintas fuentes, dependiendo de cuántas fuentes de datos tengamos. Después de la cola Kafka, tenemos esta pieza de software que es el Distributed Alarm System Unit, que llamamos DASU, y que se encarga de hacer todo el procesamiento de la alarma. Entonces, el DASU lo que hace es recibir una serie de inputs que saca desde esta cola, saca todo el tiempo datos nuevos. Como dije antes, uno configura el tiempo de réplica de los datos para el sistema completo, por ejemplo en un segundo o segundos, etc. Entonces esto va a sacar cada 2 segundos información de acá, de los inputs que necesita para procesar. Entonces, por ejemplo, tenemos un DASU que es el de clima, un DASU que monitorea la power plant, otro que monitorea el arreglo de antenas. Y dentro de esto se hace todo el procesamiento de las alarmas. La misma salida del DASU, que es una alarma, al final, se vuelve a poner en esta misma cola, porque la alarma que genera este DASU puede ser input de otro DASU. Entonces se puede ir haciendo como un árbol más complejo. Y dentro de este DASU también hay un sistema bien complejo adentro que está conformado por los Computational Elements, que vamos a llamar ACE, y que se ve más o menos así por dentro. Entonces cada una de estas es una pieza muy pequeña que también recibe cierto input y genera un output y ejecuta una función de transformación, que puede ser muy simple. Por ejemplo, si alguno de mis inputs está en rojo, entonces la salida va a estar en rojo. O si este es mayor que este otro, entonces esto va a estar activo y si no, no, etc. Y ahí uno va armando como por distintas piezas cuál va a ser la regla completa para esta estación de esta DASU en general. Y la salida al final solo es una, que es como la que hace todas las cosas. En el caso, por ejemplo, de clima, que fue el primero que empezamos a hacer, el del tiempo, perdón, parecía súper simple. Y dijimos, ya, vamos a hacer un sistema que dice que si hay viento y si hay antena cerca, entonces vamos a lanzar la alarma. Pero después, a medida que conversábamos con los usuarios y iterábamos en la solución, nos fuimos dando cuenta de que en realidad las reglas eran mucho más complejas de lo que ellos mismos habían pensado. Es como, sí, está corriendo viento, entonces, y si hay una antena cerca, hay que lanzar la alarma. Pero en realidad no son todas las antenas, son las de este tipo, porque estas son las que le afecta a que el clima esté así. Después ya. Y después, pero cuando están en la altura, a veces también hay que ver que si la alarma después se desactiva porque el viento bajó, en realidad hay que esperar 1 hora después de que el viento ya bajó para realmente sacar la alarma, porque si no puede que vuelva a subir y se vuelve a activar cada rato. O si no, también hay que pedir una inspección visual, hay que avisar a la gente que está arriba para que nos diga si realmente está organizando. Si no, entonces no hay que activar la alarma. Y así eran un montón de reglas que había que incluir y esas justamente son las que van acá. Entonces ponemos threshold, ponemos inspecciones visuales que el usuario tiene que mandar, además la información de dónde están las antenas posicionadas en ese momento y de qué tipo son. Además tenemos otra parte que es el sender, que es otra pieza de software que va acá y que se encarga de sacar alarmas de aquí, pero ya aplicando ciertos filtros. Entonces le podemos decir ya, saca alarmas de acá, pero solo las que son alarmas, no los datos que vienen desde aquí. Saca todas las que son alarmas y saca, por ejemplo, el dato que me muestra en qué posición están las antenas para poder dibujar los mapas con la posición de las antenas correspondientes. Y este también se puede replicar al igual que el de acá. Entonces, dependiendo de cuántos datos estemos procesando, esto puede funcionar de forma en paralelo. Y arriba tenemos el servidor web, que es el que recién va a soportar todo lo que estábamos mostrando antes, que es la aplicación web donde los usuarios van a poder revisar qué es lo que está sucediendo. Para la parte del servidor web, tenemos el sender que recién mencioné, que se conecta a través del protocolo WebSocket, porque es como un stream de datos que está constantemente enviando actualizaciones. Y acá también el web server hace la aplicación web, también se conecta usando el protocolo WebSocket. Además tenemos como
comunicación vía HTTP que hace consultas más simples, como por ejemplo cuando el usuario hizo el acknowledge, eso va con una consulta HTTP, o cuando pide configuración respecto a cómo mostrar la información. El servidor web tiene su propia base de datos donde almacena toda la información que se va a mantener para el registro posterior de las acciones que hicieron los usuarios y qué alarmas fueron puestas en show. Y acá tenemos entonces el resumen, todo lo que dije antes. En este proyecto hemos participado, como dije antes, trabajando con la ESO, y el diseño de esta parte del centro, que es como lo que funciona haciendo todo el procesamiento de las alarmas, fue gran parte diseñado por ellos. Nosotros como INCA llegamos a trabajar junto con ellos en el desarrollo, pero también ayudando a sacar los datos y procesarlos, y a configurar todo el web server y toda la base de datos que se va a usar para registrar las acciones de los usuarios. Y en términos de base de datos, tenemos una base de datos principal que es la de configuración, porque este sistema, a pesar de que se ve como que es bastante rígido porque tiene todas estas componentes, la verdad es que todas estas piezas de software funcionan de cierta forma porque permiten que, dependiendo de lo que uno ponga en la base de datos de configuración, se levantan los distintos procesos que se necesitan. Yo puedo decir en la base de datos de configuración que necesito 3 DASU con este DASU que recibe estos inputs y este output, y adentro tiene estos ACE que ejecutan estas funciones de transformación que yo programo aparte, y el sistema va a levantarlo y va a hacerlo funcionar. Eso no es como programado, sino que la idea es que cuántas cosas necesito y qué cosas estoy monitoreando se configuren. No van a estar, no se tienen que meter al código para hacer eso. Lo único que la gente debería desarrollar son los plugins que toman los datos y los publican en la red. Tenemos esta otra base de datos que guarda información de las acciones de los usuarios, como dije antes, y que es la que se va a ocupar en conjunto con otras para hacer estudios después de cómo hacer esto más inteligente. Y la base de datos de largo plazo, que va a ser como eso funciona con Cassandra y que guarda toda esta información que se va a mantener en esta cola con los tiempos en los que se fueron generando las alarmas, como una especie de blog, para poder hacer también estudios posteriores de aprendizaje de máquina. Además, este proyecto tenía varias como restricciones de performance, por ejemplo que las alarmas, que desde que se sacaban los datos hasta que se mostraban en el display no podían pasar más de 2 segundos, y cosas como que teníamos que soportar al menos 20.000 puntos de monitoreo diferentes. Entonces el sistema fue diseñado para que ojalá fuera lo más extensible posible y siempre haciendo pruebas de carga que permitían identificar que de verdad estábamos cumpliendo con estas condiciones. Entonces, bueno, y esto es uno de los aprendizajes que tiene esta parte, y de que las pruebas de carga no son broma, tenemos que hacerlas porque era un requerimiento muy importante, y al final uno puede ponerse a trabajar y no darse cuenta con los datos que uno programa, que son poquitos y de prueba, de si esto de verdad está cumpliendo con estas reglas. Y por último, queremos mencionar esto, que en realidad es una componente importante de este proyecto, sobre todo porque tenía tantas como componentes diferentes que tenían que funcionar todas juntas, y cada una tenía requerimientos distintos de lo que necesitábamos instalar para que funcionara. Entonces esta es más o menos la idea. Y acá, por ejemplo, esto estaba desarrollado en Java y necesitaba ciertas librerías, esto también estaba en Java, pero también usaba cosas de Python y de Scala, que también teníamos que soportar, algunas variables de entorno que teníamos que definir, etc. Allá también necesitábamos Kafka, Zookeeper, la base de datos, y allá eso está funcionando, esto está desarrollado en Django, también necesitábamos Python, y eso de allá estaba en Angular. Entonces eran tantas componentes distintas que incluso en la etapa de desarrollo, trabajando para poder probar, era difícil tener que levantar todo esto todas las cosas. Y las herramientas que existen hoy en día para poder manejar todos estos procesos en paralelo son muy útiles. Entonces lo que hicimos fue, por ejemplo, trabajar con Docker. No sé si lo conocen. Podíamos nosotros, cada una de estas componentes, crear una imagen, y ya tenía todas las cosas instaladas, y que nos permitía simplemente, cada vez que teníamos una nueva entrega de este componente, generar la imagen de esta también, y generar archivos que te dicen ya, levanta la última imagen de todas las cosas con estas como datos, y todo queda corriendo correctamente. Y este proceso también, que es como un pipeline para testeo, en donde cada vez que hacíamos un commit al repositorio donde teníamos los cambios, el Jenkins se encargaba de descargar los últimos cambios, compilarlos, revisar los tests. Si no pasaban, entonces se interrumpía ahí el proceso, pero si pasaban,
publicaba los últimos yards a un repositorio y además construía las imágenes de Docker y las subía a otro repositorio. Entonces después ya si queríamos poner en producción en cualquier momento, solo teníamos que ir allá, bajar las últimas imágenes de todos y levantarlo y ya estaba la versión corriendo, la nueva versión del proyecto. Y esto es muy útil porque además los usuarios estaban muy acostumbrados a trabajar con puesta en producción al final. Como ya tenemos todo el proyecto de un año y vamos a hacer la puesta en producción ahora, que normalmente fallaba y que había que arreglar un montón de cosas en varios días hasta que funcionaba. Con esto nos ha permitido ir haciendo entregas parciales muy rápido y que ellos pueden ir al tiro revisando a ver si algo no es como el invento y corregir. Y ya estamos con el ya. Y bueno, y como lo mencioné antes, tenemos algunas oportunidades porque esta es como una primera etapa del proyecto. Ahora el proyecto puede ser extendido por otro año donde vamos a seguir añadiendo más sistemas y a largo plazo poder ir recopilando información para hacer justamente lo que mencioné antes, de que después de un sistema de alarmas el siguiente paso casi siempre es pensar si se puede, por ejemplo, integrar toda esta información para hacer predicción automática de fallas, para monitorear a ver si podemos, por ejemplo, proponer acciones a tomar si algo falló y automatizar esos procesos. Todo eso gracias a la información que este sistema va a estar recopilando en conjunto a toda la otra información que ya recopilan todos los sensores y que se mantiene guardada en sus bases de datos. Y no es tan bonito como una aurora boreal, pero ese es el gran camión que me entrenas. Sí, en el observatorio. Este es el equipo y este es Alessandro es de eso. Y eso. Gracias.